Alejandro, bienvenido una vez más a Verde que te quiero verde, a tu sección. Buenos días, Director Jesús. de Grupo Liquen. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Tú? Vale. Oye, hoy nos haces una propuesta que también me parece muy acertada, porque mañana es el Día Mundial del Libro, y es verdad que a una asignatura, entre comillas, tan compleja y tan difícil de entender a veces como la economía circular, pues requiere de textos, requiere de conocimiento y de lectura, ¿no? Ujú. Así es, Jesús. Entonces, en esta edición especial de Verde que te quiero verde, lo que quiero es un poco ya entrar en el ámbito divulgativo de lo que viene siendo la economía circular y empezar a ponernos a hablar de qué lecturas podemos utilizar para empezar a invadir todo lo que viene siendo el fenómeno de la economía circular. Muy bien. Bueno, pues empieza. ¿Por qué obras empezamos? ¿Qué nos Vale. recomiendas así para empezar a abrir boca? Sí, pues yo creo que Jesús lo que pretendo hacer es sobre todo hacerlo un poco escalando del dónde venimos al dónde vamos, Vale. ¿vale? Entonces, en ese sentido, creo que lo primero de todo, lo que cae primero es entender las causas y el porqué de la economía circular. Entonces, aquí yo, Jesús, lo que hago es tirar un poco de defecto profesional. Yo soy periodista y me gustan los periodistas que escriben bien, ¿Mm? así que no me queda otra que citar a la... Coincidimos, Coincidimos, exacto. ya lo sabes. Entonces, no me queda otra que citar a la renombrada periodista canadiense Naomi Klein, Ujú, que tiene libros bastante conocidos como No Logo o La doctrina del shock. ujú, En concreto, allá por 2014, escribe un libro que se llama Esto lo cambia todo, el capitalismo contra el clima. sí, En él nos empieza a ver cómo este desarrollo desmesurado del crecimiento que trae consigo el capitalismo, lo que está generando es un daño permanente a todo el ecosistema que nos rodea. Entonces, me parece un buen punto de contacto para que la gente sea consciente de que, pese a que a nivel colectivo es verdad que nosotros, cada uno de nosotros, no es que seamos los más eco, que se podría decir, existen de por sí prácticas contrarias por completo a la economía circular que el capitalismo las da por naturales y que las fomenta hasta límites absurdos. ya. De Naomi Klein también me interesa, existe un libro que acaba de salir ahora, este no me lo he leído, pero me llama bastante la atención, que se llama En llamas. Ujú, Es un libro en el que ya ahonda más aún en lo que viene siendo el nuevo Green Deal y en cómo ella está a favor del nuevo Green Deal, y en él, según tengo entendido, lo que hace es recopilar sus artículos, sus crónicas, para dar más motivos aún para apoyar este nuevo movimiento. muy bien. Yo creo que con eso podemos empezar a tener más o menos una idea bastante clara de por dónde se mueven las cosas, Jesús. Vale. Y si ya fuéramos, entre comillas, a algo más conceptual sobre la economía circular, es decir, ya centrándonos en conceptos más, vamos a llamar, doctrinales de la economía Sí. circular, a ver, ¿a quién tenemos ahí un poco como gran obra, catecismo? O sea, ¿qué podemos leer? Ajá. Pues mira, ya entrando en materia, como tú bien dices, Jesús, evidentemente hay cada vez más libros que explican la economía circular desde ámbitos y desde formas completamente diferentes. A mí, uno que se me viene a la mente y que me ayudó bastante a comprender cómo es la dinámica dentro de esa economía circular es un libro de la profesora Kate Raworth que se llama La economía de la rosquilla. Ujú, A la hora de entender y comprender la economía circular, me fascinó lo sencillo, lo simple y lo bien condensada que estaba toda la información. Al final del libro te quedabas con la sensación de haber entendido perfectamente cuál es esa cultura que se quiere llevar a cabo en base a la economía circular. ujú, Otro que quizá también es bastante importante, que es de hace ya más tiempo, del 2002 o así, ujú, escrito por Braungart y McDonough, ujú. que se llama De la cuna a la cuna. Es ese gran libro que al final terminó derivando en todo ese movimiento del cradle to cradle que se dice a día de hoy, ¿no? Y que nos ayuda un poco a entender nuestros métodos de producción, el ecodiseño, el cómo tenemos que replantear todo lo que producimos en base a que esos productos no se terminen de consumir y tengan múltiples vidas, no solo una segunda vida. Entonces, son dos libros que yo creo que nos pueden empezar a ayudar a entrar en dinámica a la hora de entender la economía circular. Muy bien. Y después de estos dos libros, vamos a llamarles centrales, ¿qué Sí, otros nos quedarían en el tintero que pueden complementarnos esta visión de lo que es la economía circular? sí.
Pues aquí, Jesús, he querido meter un poco unas lecturas un poco más ligeras y centradas en otros públicos. De buenas a primeras, hay un libro bastante práctico que me gusta bastante. Es un libro ilustrativo, texto e ilustraciones, que se llama Zero Waste para salvar el mundo, Ajá. de la autora Ali Bispo. Ujú. Entonces, se trata de una publicación ilustrada en la que primero nos invita a ahondar más en lo que viene siendo el movimiento Zero Waste o el desecho cero, tan famoso de día de hoy, y que además nos aporta bastante contenido práctico, en el sentido de que nos enseña a través de ilustraciones y a través de textos bastante explicativos cómo nosotros en nuestro día a día como personas humanas podemos empezar a consumir menos o a consumir con mayor conciencia. Y luego también, para no olvidarnos de los más pequeños, que también necesitan su pequeña dosis Claro, de economía circular y de que conozcan importante. un poco cuál es el proceso, no hablamos tanto de libros doctrinarios, sino ya de un libro ilustrado que se llama El viaje de papelote, que Mm, es del autor Javier Sáenz Pinillos. ujú. Entonces, este libro, Jesús, lo que hace es contar la historia de un árbol del Amazonas y cómo su derivación a través de la cadena de, de procesos termina convirtiéndose en un papel, en un escaparate. Muy bien. Entonces es una historia en la que los más pequeños pueden ser conscientes no solo ya de términos como el reciclaje o como todo lo que viene siendo la economía circular, sino también darles a entender o que tengan una perspectiva más amplia de dónde vienen las cosas que hay en casa, que hay en las calles, que hay en nuestro día a día. Y yo creo que es una buena lectura de primer contacto. Muy bien. Ujú. Bueno, pues yo creo que todas estas lecturas nos pueden ayudar a algo tan necesario y tan complejo como el relato de la economía circular, que hemos hablado Así muchas es, veces de así que es es. difícil de entender porque es difícil de contar. Y Ajá. por eso la importancia de tener unas obras en las que se nos explique adecuadamente la economía circular y qué va a suponer y supone en nuestras vidas ya, ¿no? Ujú. Así es, Jesús. Esa es la gran premisa, al final. Pues nada, muchísimas gracias y la semana que viene, pues otro programa de Verde que te quiero verde, que seguro que con otro tema tan interesante como las obras que nos has contado hoy. Lo intentaremos, Jesús, lo intentaremos. Muchísimas gracias, Alejandro. Venga, un saludo.